tardes a todos. Gracias por venir a la última sesión de lunes de faenas matemáticas aquí en la UAM Iztapalapa. Y hoy tenemos el enorme gusto de presentarles a un gran amigo, el doctor Luis Franco. Luis es profesor de tiempo completo en la UAM Coajimalpa, pertenece al Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas y pertenece, bueno, más bien sus áreas de interés son sistemas dinámicos, sistemas hamiltonianos y mecánica celeste. Y hoy nos va a platicar, ¿se puede demostrar la ley de gravitación universal? Gracias, Luis. Adelante. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy de aquí, de Iztapalapa, entonces me da mucho gusto estar aquí, de verdad. Y bueno, ahora estoy en una unidad relativamente nueva, que es Coajimalpa. Y ahí hay un pequeño departamento de matemáticas. Entonces, como bien les comentaron, mis áreas de trabajo tienen que ver más con la mecánica, con los sistemas dinámicos. Y en particular hoy les voy a hablar algo que es más abierto, de invitación a trabajar, que más o menos vean con una herramienta más o menos sencilla de los primeros cursos de las carreras de matemáticas, física, cómo se puede manipular cosas tan grandes y tan bien sabidas como la ley de gravitación universal, y que sea como una invitación para que no le tengan miedo a esta área, y si posteriormente les gustaría saber un poquito más, tengan la confianza de preguntarme, acercarse, ahí está mi correo, ¿no? Y si no, pues en la página de la UAM Coajimalpa están mis datos, con toda confianza. Me gustaría mucho, si a alguien le interesa, poder platicar. Bueno, entonces lo que pensé para esta plática era precisamente en dónde empieza, más bien no en dónde empieza, en dónde hay un parteaguas en la mecánica clásica, y esto desencadena todo un desenvolvimiento de matemáticas nuevas, que antes, bueno, efectivamente tenía otra manera de trabajar, y a partir de lo que pasó con la ley de gravitación universal, bueno, fue un gran cambio para hacer ciencia, ¿no? Ciencia en matemáticas, en física. Entonces, más o menos la estructura de la plática solamente son 4 bloques. El primero, qué es lo que vamos a estudiar. En la segunda parte, un poquito de contexto histórico, tratar de entender un poquito cuál fue la dificultad o cuál es el camino para obtener lo que vamos a hablar en esta sesión. Luego haremos la deducción en lenguaje moderno de la ley de gravitación universal. Y finalmente, luego la deducción de las leyes de Kepler, ¿no? Sí, me voy a regresar a la primera lámina, ¿no? Como subtítulo está Kepler sí, solo sí Newton, ¿no? Aunque históricamente primero fue Kepler, ¿cuál fue de las grandes aportaciones de Newton? Entonces vamos a empezar. ¿Cuál es el objeto que vamos a estudiar? Pues la ley de gravitación universal, lo que ya sabemos todos desde la prepa. Fuerza es directamente proporcional al producto de las masas de dos cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, ¿no? Entonces tengo dos cuerpos con masas m1, m2, la distancia que los separa lo denoto por r. Tengo un sistema de referencia a partir del cual puedo ubicar la posición de estos dos cuerpos. Entonces uno lo voy a denotar por el vector r2, el otro por el vector r1, y vectores unitarios en esa dirección, ¿no? Que van a ser r con gorrito. ¿Va? Entonces es lo que nos han enseñado siempre, es lo que nos han dicho, así es como se atraen dos cuerpos en la mecánica clásica. ¿Va? Cada una de estas flechas tiene una expresión particular, ¿no? F12 va a estar denotado por esta expresión, que va a ser la atracción que siente este cuerpo a partir de este, y a la inversa, F21, la atracción que siente este cuerpo a partir de este. Y lo único que hacemos aquí es escribir esto en términos de los vectores unitarios. ¿Va? Entonces, nada más es desglosar un poquito lo que conocemos como la ley de gravitación universal. Así es como nos dijeron que se mantenían la relación entre dos cuerpos. Bueno, pero ¿cómo se obtiene? ¿Qué implica? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo es que se llega a esta expresión que realmente es muy sencilla para abarcar tanto? Entonces vamos a repasar un poquito. Vamos a ver un poquito de historia. Entonces, pensemos que estamos en la Edad Media, que es entre el siglo V y el siglo XV, bastante larga. Esa ilustración que está ahí
Bueno, no sé por qué justo la parte de arriba se ve borrosa, pero se alcanzan a apreciar, que creo que no, ¿verdad? Bueno, aquí está el rey sentado, ¿no? Y a un ladito del rey sentado, pues está yo creo que el papa o algún jerarca de la iglesia importante, mostrando poder sobre el gobierno político, ¿no? De hecho tiene la mano levantada comunicándole algo, y aquí está pues el pueblo dividido entre los burgueses y los nobles, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se tenía en la Edad Media? Pues en la Edad Media se tenía un gran dominio por parte de la fe, ¿no? Dependiendo de la región de la cual estemos hablando. Los fenómenos terrestres, ¿no? Eran de una naturaleza, y lo que se observaba en el cuerpo celeste tenía otra naturaleza. El humano en esa época no lo consideraba bajo la misma condición, lo que estaba dentro de la tierra donde él vivía a lo que estaba afuera. Evidentemente pensaba que la Tierra era el centro del universo, y lo que observaba en el manto estelar era debido a fuerzas divinas, no tenía nada que ver con el ser humano, y entonces estaba fuera de su alcance, por lo tanto estaba fuera de alguna explicación humana, ¿va? Y con saber que había una fuerza divina que lo hacía, las poblaciones estaban tranquilas porque sabían que había alguien que tenía en orden en donde nosotros vivíamos, y que era incuestionable, pero que era para bien, ¿va? O sea, no era dañino. Entonces, bueno, descansaron todos, dijeron, bueno, ok, hay algo más poderoso que nosotros, ¿qué es lo que mueve todo lo que estamos viendo? ¿Qué se está moviendo? ¿Va? Evidentemente en esta época la ciencia tuvo muy poco avance respecto de los siglos que vinieron posteriormente, ¿va? Entonces el primero que dio como un gran salto en esta parte, en este tema, fue Nicolás Copérnico, que pasandito la Edad Media, ¿no? De hecho le tocó el final de la Edad Media. Él, ¿qué decía? Él escribió un libro, bueno, en resumen de todo lo que él estaba trabajando, llamado Sobre las revoluciones de las esferas celestes. Y él proponía en este libro que el universo, el universo hasta donde ellos lo conocían, que no es el universo que conocemos actualmente, para ellos el universo es, si acaso, el sistema solar y estrellas aisladas, fuera de nuestro sistema solar, que no se llamaba sistema solar, ¿verdad? Entonces, él propuso un sistema heliocéntrico, es decir, él ponía al Sol en el centro del sistema, de lo que llamaban luna y planetas, incluyendo la Tierra. Para entonces no se conocían todos los planetas que conocemos ahora, creo que se sabía hasta Saturno. Él proponía que los cuerpos celestes se movían alrededor del Sol en órbitas circulares. Para aquella época, todavía saliendo de la Edad Media, el círculo era la figura perfecta. Como era la figura perfecta, era lo que alguna deidad propuso, que cómo se movían los cuerpos celestes. Entonces, era impensable que se pudieran mover de otra manera. Piensen que aunque estas personas como Nicolás Copérnico realmente revolucionó la ciencia en su momento, también tuvo muchos detractores, más el universo en el cual él nació, el seno familiar, la educación que tuvo. Y entonces, si desde el primer día que naces te dicen que el círculo es la figura perfecta y es la figura divina, quizá tu cerebro jamás se cuestione que pudiera haber otra figura para los cuerpos celestes. Y no es que estés equivocado, es que nunca se te aparece en tu panorama, ¿va? Entonces Nicolás Copérnico dijo que los cuerpos celestes se movían alrededor del Sol en órbitas circulares. Hizo cálculos bajo observaciones, todavía no estaba desarrollado el telescopio, pero lo único que databa en este libro, que lo importante es que el Sol lo ponía en el centro, es que no explicaba por qué los cuerpos se movían como se movían, ¿va? Todavía ese es un paso todavía mucho mayor. Viene después Galileo. La gran aportación de Galileo en este sentido es la perfección del instrumento telescopio, y que se usara para fines astronómicos, ¿va? Personas antes de Galileo ya habían inventado o construido algunos telescopios un poquito más rudimentarios que servían para ver a distancias lejanas, ¿va? Galileo lo usó, construyó su propio telescopio, lo mejoró por mucho el de la época y lo usó para hacer observaciones astronómicas. Y entonces igual empezó a datar. Fue un gran defensor de la teoría de Copérnico, ¿no? Si se acuerdan, como nos han platicado siempre, que Galileo estuvo condenado a muerte, en el cual se tuvo que retractar, pero cuando se retractó, cuando se retiró de la sala, dijo, y sin embargo se mueve, ¿no? Que es un poquito leyenda quizá, pero la leyenda quizás sí subraya esta parte porque él acentuaba
que el sistema heliocéntrico de Copérnico era mucho más apegado a la realidad de la naturaleza que tener un sistema geocéntrico. Posteriormente vino Tycho Brahe. Tycho Brahe quizá no es tan conocido como los anteriores, como Copérnico y como Galilei, pero es el piso a partir del cual se pudo lograr, lo que vamos a ver posteriormente. Entonces Tycho Brahe, que es ese señor que está ahí, siguió con las observaciones, pero él era sumamente religioso. Él propuso un sistema de una combinación entre lo que existía para la época y lo que pensaba Copérnico. Él decía que alrededor del Sol se movían todos los cuerpos celestes y esto era el manto estelar, o sea, esto eran todas las estrellas, todo lo que él no determinaba como planeta, ¿va? Bueno, entonces alrededor del Sol se movían los planetas, pero el Sol a su vez se movía con todo ese sistema alrededor de la Tierra y la Luna también giraba alrededor de la Tierra. Entonces hizo como una combinación entre sistema geo-heliocéntrico, ¿va? Evidentemente porque la época no era nada sencillo. Decía, tenían un ejemplo de que mandaban a muerte al que se le ocurriera decir que el Sol estaba al centro, bueno, pues hacías lo posible como para matizar tus ideas, ¿no? Quizá realmente estaba convencido del sistema heliocéntrico, pero bueno, si lo escribía malo, si lo decía malo, si lo que fuera malo, entonces mejor no. Entonces Kepler fue una persona muy paciente, muy astuta. Se me olvidó decir antes algo de Tycho Brahe. Tycho Brahe lo que logra es una gran base de datos para aquella época, una gran base de datos sobre observaciones astronómicas, ¿no? Como sabemos, quizá ahora se nos haga más natural, si nosotros un día empezamos a manejar observaciones, quizá en nuestro tiempo biológico alcancemos a ver una rotación completa de la Luna, que digo una traslación completa de la Luna alrededor de la Tierra, probablemente de Mercurio, de Venus, de Marte, de Júpiter. Quizá tengamos que esperar bastantes años y empecemos jóvenes y ya nos muramos y apenas de una vuelta. Y los planetas exteriores, evidentemente una vida humana no alcanza para ver una traslación completa, ¿va? Entonces lo que hizo Tycho Brahe fue pacientemente tener esta base de datos, y vino Kepler, trabajó con Tycho Brahe. Al principio literalmente fue su chalán, pero Tycho Brahe no le daba la confianza de trabajar a Kepler, solamente sistematizaba lo que le decía Tycho Brahe. A la muerte de Tycho Brahe, Brahe hereda, ¿no? Tenía todo no instituto, pero sí un observatorio, pero no se lo hereda a Kepler, ¿no? Pero Kepler, de manera astuta, se mete a toda la base de datos que tenía Brahe sin permiso, los extrae, se los queda y los complementa. A partir de eso, Kepler, pues logra condensar toda la información que estaba en la base de datos, ¿no? Y publica en un libro, Astronomía Nueva, en 1609, las que ahora conocemos como las famosas leyes de Kepler. Ahora, en 1609 publica ese libro, y de las 3 leyes de Kepler que conocemos, hay publicados, ¿no? Se tarda 10 años más para publicar la tercera, ¿va? Entonces vamos a ver cuáles son las primeras dos, ¿no? La primera ley es la que conocemos, de que los planetas giran, su camino es en torno al Sol, ¿no? En forma elíptica, en donde el Sol está en uno de los focos de la elipse, ¿no? Este fue, evidentemente, otro parteaguas en la historia, porque pensar en elipses era salirse de lo divino, ¿no? Aunque ya no estábamos en la Edad Media, ya estábamos en el Renacimiento. Quebrar con estas ideas de fe, y la fe que era prácticamente la política de todos los territorios, era verdaderamente complicado. Antes de Kepler no fue el primero que se le ocurrió a Kepler que los planetas estaban en formas elípticas. De hecho, el mismo Copérnico se cansó de intentar combinaciones de formas circulares para que diera como órbitas que no necesariamente correspondían a un círculo perfecto, ¿va? Entonces lo que primero intentaban muchos astrónomos era hacer puras combinaciones de puros círculos, ¿va? Kepler de repente se da cuenta y dice, no, es que por más círculos que combinemos, que este pase por acá y el otro sea tangente y juntemos 3, no. Dices, la forma es mucho más sencilla, es una elipse, ¿no? A partir de toda la base de datos desde Tycho Brahe,
La segunda cosa que se dio cuenta a partir de la base de datos Kepler es que todo cuerpo que gira en torno al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, el tiempo que le lleva a un cuerpo celeste ir de este punto a este punto, el área barrida, es exactamente la misma que con el mismo tiempo que pasó de este punto a este punto, va de este punto a este punto y el área barrida es exactamente la misma. ¿Va? Entonces hay una relación, hay una armonía ahí dentro de la elipse para los cuerpos. Es decir, los cuerpos no se mueven de manera uniforme alrededor del Sol. ¿Va? Cuando están más cerca del Sol, se van más rápido. Y cuando están más lejos del Sol, caminan más despacio. ¿Va? Pero no lo hace de una manera fortuita, lo hace correspondiendo con una proporción, que es el área y el tiempo. ¿Va? 10 años después, se da cuenta Kepler que tenía otra gran relación. Que, ahí tengo un error, que el cuadrado de los periodos de los planetas, por periodo vamos a entender el tiempo mínimo de darle una vuelta completa al Sol, ¿no? El planeta. Entonces eso le vamos a llamar T mayúscula, que el periodo de los planetas al cuadrado, aquí debe haber un cuadrado, es proporcional, es directamente proporcional a A, ahí dice A, no sé por qué no se ve ahí, a al cubo. Es decir, A va a ser la distancia promedio del planeta al Sol. Si pensáramos en un círculo, pues no es otra cosa más que el radio, ¿va? Pero cuando estamos en una elipse, de repente es más chiquita la distancia y de repente es más grande, ¿va? Lo que se observa desde las enunciaciones de Kepler es que los planetas se mueven en forma elíptica, pero se parecen mucho a un círculo, ¿va? Es decir, el círculo está un poquito achatado, ¿va? Entonces pareciera un error, pero al contrario, la elipse es la corrección al error de los círculos perfectos. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué pasa hasta aquí? Bueno, pues Kepler enuncia 3 primeras leyes, por cierto, para la física del momento. Ley va a ser algo que se repite bajo condiciones muy generales y que no depende de las observaciones, ¿va? No depende de quién o qué sujeto esté estudiando cierta cosa. Y entonces hay una gran discusión para la época para decir qué va a ser una teoría, qué va a ser una ley, qué es a lo que hay que hacerle caso y qué es puramente empírico, qué es puramente teórico, qué se tiene que complementar con qué cosa, ¿va? En matemáticas también pasaba. Pero el problema de la física es que muchas de las teorías surgían de lo observable, ¿va? Y lo observable pues dependía de la persona, dependía de los instrumentos, etcétera, ¿va? Entonces hubo mucha discusión para saber si lo que Kepler estaba estableciendo era una ley física o era una coincidencia o había excepciones y no se estaban observando, etcétera, ¿no? Por cierto que también otro dato importante, antes en la Edad Media, Edad Oscura, si había gente que estudiaba algo, no era común o no era pensable o no era no implicaba de una manera directa que el trabajo de una persona se pasara a manos de otra persona, ¿va? Lo que hizo Kepler fue provocar ese paso de información de Brahe, que no se la dejó, y él mismo la tomó y lo pasó, ¿va? Son de esos pequeños saltos, no fueron los únicos, son de esos pequeños saltos que hacen que la ciencia se vaya retroalimentando, que no empieces desde cero con cada nueva generación, ¿va? Y entonces viene Newton, que no sé por qué se ve así, pero bueno, es una persona ahí con caireles bastante altos. Bueno, Newton tuvo una infancia pues complicada, ¿no? Porque nació en Navidad, ¿no? Nació un 25 de diciembre, pero nació después de que su papá murió, ¿no? Entonces, su mamá a los 3 años, cuando Isaac tenía 3 años, se volvió a casar, ¿no? Igual, imagínense la época, ¿no? Yo creo que la señora pues buscaba un poco de seguridad económica, ¿no? Entonces, se casa con un señor muy viejito, ¿no? Historias que se repiten, muy viejito, de 60 y tantos años, y tiene que dejar a Newton al cuidado de su abuela, ¿va? Lo deja en Inglaterra, ¿va? Bueno, nació en Inglaterra, en un poblado que lo he leído 1000 veces y no sé cómo se pronuncia, pero no es Londres, entonces es un poblado de Inglaterra, ¿no? Bueno, pues como era de esperarse, la señora se casa con un hombre mayor, a los 10 años fallece su esposo, su segundo esposo,
pero le deja con 3 hijos. Entonces regresa a Londres, pues porque ¿quién la va a mantener con 3 hijos? Se encuentra que Newton ya tenía 10 y tantitos años, ¿va? Pero Newton ya había crecido solo, ya había aprendido solo, lo habían llevado a escuelas para mujeres, ¿no? Porque no había muchas opciones al momento. Newton era huérfano prácticamente en Inglaterra, y entonces se tenía que conformar. Y Newton lo que descubrió desde un principio es que le gustaba la escuela, no le gustaba lo que le enseñaban, pero le gustaba el ambiente porque podía aprender. No se iba al campo como se iba la mayoría, por eso le gustaba. Entonces llega la mamá le dice, oye, ¿sabes qué? Pues tengo 3 hijos, tú eres el mayor, pues tienes que trabajar porque no tienes papá, ¿no? Lo mandan al campo cuando tenía como 16, 17 años. Newton repela demasiado, tanto que logra que su mamá le dé permiso de ir a la universidad, ¿no? Entonces va a la universidad. La historia de la mamá y los hijos, pues ya no me la sé, ¿no? Pero no había sido nada fácil dejar a la mamá con 3 hijos y él insistiendo que quería ir a la universidad y no ganar dinero para la familia, y no había papá, ¿va? Ni el otro segundo que se consiguió la señora. Bueno. Entonces viene Newton, entra a la universidad, empieza a recibir instrucciones de todo, querían que fuera abogado, querían que fuera cualquier otra cosa, toma una clase de óptica con un profesor y a partir de ahí se empieza a interesar por la ciencia, empieza a tener pequeños inventos mecánicos y él solito se da cuenta que puede mucho más, que quiere mucho más. Entonces él empieza a trabajar de manera individual, sigue el curso de su vida, que por cierto no fue muy lejano. Luego les voy a contar un pedacito. Bueno, nos quedamos como a Newton a la edad de 21, 22, 23 años. A los 23 años, él tiene una iluminación, ¿no? Que al rato se las platico. No es iluminación, pero ahí va el resto de cómo va la cosa. Newton ya sabía sobre las 3 leyes de Kepler, ¿va? Newton escribe para 1687 el famoso libro de Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, en el cual evidentemente se basa sobre las leyes de Kepler. Y recibe... este libro lo escribe 20 años después de lo que les acabo de comentar de la famosa iluminación, que todo el mundo ya se puede imaginar cuál es la leyenda. Este libro lo escribe a insistencia de otro gran científico de la época, Halley, ¿no? El famoso descubridor del cometa Halley, ¿no? Bueno, Halley y Hooke, Roberto Hooke, el famoso digo inventor, pero no cuando digo bueno, el que explicó por primera vez la famosa ley de Hooke, ¿no? De los resortes, ¿va? Entonces, en la época, como en todas las épocas, hay competencia científica. Entre Halley y Hooke se debatían sobre saber qué es lo que debe existir en el universo para mantener a los objetos ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se estaban preguntando por primera vez que tendría que haber una razón mecánica más allá de una fuerza divina, ¿sale? Bueno, pero la disputa entre Hooke y Halley ya tenía muchos años, pero Newton no se había enterado. Newton ya había tenido la iluminación, pero él antes había trabajado como había tomado la instrucción en la universidad, cosas de óptica, por lo cual fue muy criticado cuando tuvo publicaciones, le costaba mucho trabajo defender sus posturas. Entonces él, cuando tiene esta iluminación, decide que no es necesario publicar porque nada más iban a manchar todo su esfuerzo. Halley de repente logra contactar a Newton y le pregunta sobre qué es lo que existe en el universo que hace que los cuerpos celestes regresen a la posición después de cierto tiempo. Y Newton de manera natural le dice, pues es una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Entonces Halley se queda muy sorprendido y Halley es el que lo motiva a escribir el libro, ¿va? Newton ya estaba acostumbrado a no escribir. Cuando escribe, pues escribe un libro con cientos de páginas, con todo lo que ya había trabajado. La ventaja que tuvo Newton, a diferencia de otros, es que tuvo tiempo para escribir, ¿no? Y entonces, lo que no hizo Newton, y es porque ya había pasado mucho tiempo de todos los trabajos que había tenido, es que no explicaba cómo deducía las leyes, cómo deducía las ecuaciones, sino lo hacía a la manera como de teoremas, ¿no? Él mostraba el resultado y te justificaba de alguna manera, pero no mostraba la manera natural de pensamiento de cómo se daba cuenta, cómo llegaba, cómo construía. Entonces la manera de leer
el libro pues es complicada. Entonces ahí empezamos en ese libro, enuncia sus leyes, las leyes de Newton. La primera, ¿no? Bueno, que también son muy conocidas, es que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme rectilíneo, a menos que una fuerza externa lo obligue a cambiar de dirección o de posición, ¿va? Entonces Newton estaba sistematizando por primera vez algo que también ya había dicho Galileo y que también ya había dicho Descartes. Pero Newton en su libro, bueno, gracias a la segunda ley, lo sistematiza analíticamente, ¿va? Entonces tampoco Newton fue el primero de enunciar esa primera ley, pero sí fue el primero que lo pudo sistematizar, ¿no? La segunda ley, que esa sí fue totalmente original de Newton, es esta relación que ahora es muy sencilla, ¿no? Y que llevó siglos de pensamiento de muchas personas. Pues que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración del objeto, ¿no? Y la razón de proporcionalidad tiene que ver con la masa del objeto, ¿sabes? Y la tercera ley, que es a toda acción ocurre una reacción de misma magnitud, pero en sentido contrario. Esta ley también ya la había escrito Galileo, ¿va? Aquel que dijo que todos los cuerpos se aceleran de manera uniforme, al menos sobre la Tierra. Bueno, pasa que como ya existían estas dos leyes, que las conocía Newton, las une con su segunda ley, que es fuerza igual a masa por aceleración. Pero el gran salto, además de escribir una ecuación muy sencilla, que abarcaba tanto de Newton, era que él además se detuvo a pensar que no solamente quizá lo que esté en nuestro mundo observable es lo que se maneja bajo esas leyes. Los objetos de la Tierra se comportan bajo las mismas leyes que los objetos que están fuera de la Tierra. Acuérdense que eso estaba dividido por siglos, ¿va? Entonces él dice, no, somos lo mismo, nada más que nosotros estamos aquí. Pero si estuviéramos allá nos regiríamos exactamente por las mismas leyes. Y entonces llega su gran invención, ¿no? La ley de gravitación universal, que es más bien como la gran deducción, ¿va? Porque todo el trabajo previo de siglos ya estaba hecho por muchas personas. Entonces él se basa mucho en un experimento imaginario sobre cañones, ¿va? Él se para en un punto de la Tierra y dispara una bala. Él observa que la bala se curva, su trayecto es curvado y cae finalmente sobre la superficie de la Tierra. Y entonces él se pregunta, si yo le diera más velocidad inicial a la bala, ¿qué pasa? Bueno, pues lo primero que ocurriría es que si le doy un poquito más de velocidad, quizá la bala avance un poquito más, pero genera nuevamente una trayectoria curva hasta pegar con la superficie de la Tierra. Y si le doy más velocidad, es decir, si le imprimo más energía desde el principio, hasta que llegue el momento en que la bala no choque con la Tierra, sino que se quede como en un filito, es decir, que se quede circundando para siempre alrededor de la Tierra. Tiene que haber como este límite, ¿no? Es lo que decía Newton. Bueno, si se conocía por qué, a partir de Galileo, por qué los objetos caían hacia la Tierra, porque había una aceleración pareja para todos los cuerpos. Entonces, vamos a ver nosotros con lenguaje moderno cuál fue la deducción de Newton, ¿va? Entonces Newton dice, a ver, yo tengo la primera ley de Kepler, que es que los objetos se mueven en trayectorias curvas, ¿va? Y a partir de la primera ley que enuncia, que dice que todo cuerpo que no está en reposo y que no se mueve de manera uniforme en línea recta, es porque está recibiendo la acción de una fuerza externa. Como él observa que los cuerpos celestes dibujan trayectorias curvadas, entonces tiene que haber una fuerza que los obligue a estar instantáneamente cambiando de dirección para seguir dando vuelta, ¿va? Entonces él condensa eso y dice, bueno, hay una aceleración centrípeta, es decir, hacia el cuerpo, en este caso la Tierra, entre los cuerpos celestes. Segunda parte. Newton se dedicó muchos años a estudiar el movimiento circular uniforme y él conocía que la aceleración que tendría que haber sobre un objeto que se movía de manera circular, la aceleración que tenía que tener en dirección hacia el centro del círculo, tenía que ver con la velocidad tangencial al cuadrado
sobre el radio del círculo, ¿no? La velocidad tangencial, aquella sobre el círculo, que si deja de estar en el círculo, se sigue en línea recta, ¿va? Esa velocidad tangencial pues cambia en cada instante, ¿va? Entonces, Newton es lo que decía, bueno, pues la aceleración. La magnitud de la aceleración tiene que ver con el cuadrado de la magnitud de la velocidad tangencial sobre el radio del círculo que está dibujando. Esta deducción es a partir de círculos, ¿no? Newton también lo hizo a partir de círculos, sabiendo que prácticamente el elipse que dibujaban los planetas era como un círculo, ¿va? Y la velocidad tangencial la conocía, ¿no? Que es, si recorro el círculo completo, lo recorro 2pi en el tiempo completo, que le llamamos periodo, pues simplemente era directamente proporcional al radio del círculo. Entonces lo único que hay que hacer es que en la aceleración, pues sustituimos el valor de v, ¿va? Y entonces tenemos esta expresión, la aceleración en términos del periodo. Luego se basa Newton en su misma segunda ley. Fuerza es igual a la masa por aceleración. Él ya tenía la aceleración. Pues, ¿qué es lo que falta? Pues multiplicarla por m, y entonces tiene una expresión para la fuerza entre dos cuerpos. Luego se basa en la tercera ley de Kepler, ¿no? La de que los periodos al cuadrado son directamente proporcionales al cubo de la distancia promedio de un cuerpo alrededor del otro. Como estamos en una aproximación circular, él dice directamente que el cuadrado de los periodos es directamente proporcional al radio del círculo que dibuja un cuerpo alrededor del otro, ¿va? Y entonces escribe la relación directamente en términos de una constante, ¿no? Nosotros la escribimos así, y entonces él simplemente sustituye el cuadrado de los periodos para obtener esta nueva expresión. Ahora, en esta nueva expresión la fuerza queda determinado así. A propósito, separo la parte que tiene que ver con el radio y todo lo que es constante. Entonces, todo lo que tiene que ver con el radio ya está en la forma que conocemos de manera actualmente, que es 1 sobre radio al cuadrado. La constante es la que todavía quizá le falta un poquito de trabajo. Tiene una masa, que por cierto es la del cuerpo que se está moviendo, y constantes que están ahí, K sobre todo. Pero entonces Newton dice, a ver, mi tercera ley dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud y en sentido contrario. Así como el cuerpo que se está moviendo alrededor del que está fijo, el que está fijo entonces siente una fuerza a partir del que se está moviendo. Y si yo calculo la fuerza del que está fijo, pues entonces tiene que ver la fuerza con la masa del que está fijo, es decir, ya no con m. Y entonces dice, ok, la constante que tiene que ver tiene que contener las dos masas. El resto de las constantes la pone ahora como una G mayúscula y finalmente se multiplica por el inverso del radio al cuadrado. Y entonces él por primera vez enuncia de manera precisa qué es la fuerza de atracción entre dos cuerpos y que es para la época universal. Ahora ya no es universal, ¿no? Porque hay teorías más sofisticadas, pero para la época era universal, es decir, se aplicaba a todo, ¿va? Bueno, dato final, bueno, ya dedujimos la ley de gravitación universal. ¿En cuántos pasos? En 4, ¿no? Algo que ahora con el lenguaje moderno es muy rápido, ¿no? Llevó generaciones de personas para poder comenzar a llegar a esto, ¿no? Saben que a partir de esto fue una explosión de conocimiento, ¿no? En particular para lo que se llama, bueno, para todo lo que es la mecánica clásica, la mecánica de los astros, mecánica celeste, ¿va? Bueno, entonces, ¿qué dice? Ah, sí, esta constante, que ahora le ponemos G mayúscula, ¿no? Más de un nombre podría decir, pues es la constante de gravitación universal, ¿no? Otro lío, bueno, ¿y quién es? ¿Cuánto vale la constante de gravitación universal? ¿Cómo la calculo? Recuerden que en esa época, con trabajos, había ropa, ¿no? Y literal, porque no había drenajes, bueno, unos muy rudimentarios, la gente se moría muy pronto, ¿no? No había ninguna penicilina, no había ninguna pastilla, la medicina como la conocemos actual, de hecho no existía, no había psicología. Verdaderamente era un logro para personas como Newton que duraron bastante para la época, pues llegar a deducciones así tan importantes. Bueno, ya no les cuento más de eso. Resulta que esto 100 años después se pudo determinar, ¿va? No fue por Newton, ¿no? Después de 100 años se pudo determinar después de un invento que ahorita se los iba a decir y se me acaba de olvidar, pero... Balance de torsión. Esa cosa, muy bien, exactamente, que tampoco fue trivial, ¿no?
Y que ahora, pues ya te acuerdas, profesor, ¿y cuánto vale la constante? Ah, pues 9.8, bueno, no sé, en las medidas, en las uniones que ustedes quieran, ¿no? Algo tan trivial o que ya lo hacemos sin pensar, bueno, años, bueno, sí. Y entonces vámonos al revés, entonces Newton dijo, a ver, ¿no? Cuando sorprendió al mundo y dijo, a ver, esta es la manera en la que dos cuerpos se atraen, pues evidentemente es una deducción. El paso que era importante, decir, bueno, si tú tienes razón, entonces a partir de lo que tú dices tienes que lograr encontrar lo anterior. No, bueno, lo anterior que ya estaba aceptado y que no tiene que ver con las ideas religiosas, sino las leyes de Kepler, las que sí estaban datadas, las que estaban observadas, ¿va? Y que ya varios astrónomos estaban quizá corrigiendo, pero corrigiendo en el sentido de perfeccionando, no de borrando los datos que ya se tenían. Entonces Newton pues dice, ok, bueno, pues entonces a partir de la ley de gravitación universal les voy a mostrar que se obtienen las leyes de Kepler. Y entonces se cierra el círculo, ¿va? Yo obtuve mi ley a partir de Kepler, y si yo a partir de mi ley, ¿qué dije? Ah, sí, obtuve mi ley a partir de Kepler, y entonces ahora voy a obtener Kepler a partir de mi ley, ¿va? Y entonces pues ya, tengo el círculo cerrado. Bueno, resulta que este camino no es nada sencillo, y menos también para el lenguaje matemático que había para la época. Entonces, vámonos más o menos rápido para no aburrirlos en esta parte. Lo primero que vamos a hacer es escribir el sistema de manera que se pueda manipular, mucho más sencillo. Recordemos esta figura, ya lo habíamos visto, cómo se atraen dos cuerpos entre sí. Escribimos cada una de las fuerzas, que también ya las habíamos escrito. Y en lenguaje moderno eso es un sistema de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Verdad? Lo único que hacemos es escribir la fuerza como masa por aceleración, ¿no? La segunda derivada sabemos que es la aceleración. Bueno. Primera cosa, ¿no? Primera cuestión que hay que notar, que F1 es exactamente en dirección opuesta de F2,1, es decir, pues el dibujito que está ahí, ¿no? Las flechas que están encontradas. ¿Eso para qué nos sirve? Bueno, pues como primer paso, si yo sumo estas dos fuerzas, si yo las sumo, bueno, pues resulta que me da 0, ¿va? Pero eso no es solamente una característica que aparece sin sentido. La interpretación tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita. Entonces, la diferencia de esas dos fuerzas, si las sumo y me da 0, ¿qué pasa si hago la diferencia? Bueno, pues resulta que se parece mucho a la expresión que está aquí, y entonces lo puedo factorizar de tal manera que lo puedo escribir en términos del vector R2 menos R1, es decir, el vector que une estos dos cuerpos, ¿va? Bueno, pues entonces escribimos las nuevas variables que nos hacen falta. Escribimos el centro de masa como la suma de la posición de cada cuerpo por su masa, y si este numerador lo derivan dos veces, coincide con esta cosa, ¿va? Está multiplicado por una constante que es la suma de las masas, la masa total. Bueno, pues entonces, una ecuación. La segunda derivada del vector centro de masa está fijo, ¿va? La segunda derivada, es decir, la aceleración es 0. Es decir que la derivada es constante, es decir que la posición se mueve de forma rectilínea, ¿va? Entonces conocemos el centro del sistema y sabemos cómo se mueve. Lo que no sabemos es lo que pasa alrededor, ¿va? Y segundo, vector relativo, es decir, la diferencia de estos dos vectores, ¿no? Lo que existe, el vector que une esta masa con esta masa. Bueno, pues nada más reescribimos eso en términos del vector relativo y tenemos que la aceleración del vector relativo es la ley de gravitación universal, ¿verdad? Tal cual, como si un cuerpo estuviera fijo, es decir, de un sistema, entre comillas, dos variables. Estas dos variables, cada una es un vector. En particular puede ser cada vector en el espacio. Si está en el espacio, entonces cada vector tiene 3 coordenadas, ¿verdad? Entonces tenemos 6 variables. Pero tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, las incógnitas son la posición y la velocidad, pero teníamos 6 variables, entonces tenemos 6 velocidades, entonces tenemos un sistema de 12 incógnitas. Bueno, pues la gran ventaja de reducirlo a esto es que todo este vector que vive en R3 y su derivada están perfectamente conocidas. Me quedo solamente con esta parte del sistema y se le llama sistema desacoplado. Me basta con estudiar el movimiento relativo entre los dos cuerpos a estudiar los dos cuerpos por separado. Si estudio cómo se mueve uno respecto del otro, ya tengo todo, ¿va?
Ay, ¿cómo voy? ¿Cuánto me falta? Alguien que me diga sobre. Bueno. Ah, ya. Ok, va. Entonces, vamos a hacer la deducción de la ley de gravitación a la segunda ley de Kepler. ¿Se acuerdan cuál era la segunda ley de Kepler? Que un planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales. Eso me habla a áreas iguales en tiempos iguales como una derivada, ¿verdad? Una razón constante. Bueno, pues entonces lo que hacemos es escribir coordenadas polares para escribir mejor la posición de un cuerpo en el plano, y tomo el radio, la magnitud, la distancia que hay del cuerpo a un origen, tomo el vector unitario y para tener una base de vectores, tomo el vector unitario del ángulo en el sentido perpendicular al vector radial, ¿va? Bueno, entonces escribo los vectores unitarios correspondientes al radio y al ángulo, que no es otra cosa más que las coordenadas polares con radio igual a 1, ¿verdad? Porque estoy tomando el vector unitario. Bueno, entonces, pues hacemos cosas. Escribimos el vector relativo como, bueno, pues entonces el vector unitario R multiplicado por una constante, ¿va? Y calculo su segunda derivada en términos de los vectores unitarios R y θ, ¿va? Bueno, entonces tengo la segunda derivada del vector relativo escrito en coordenadas polares. Bueno, pues tenemos la ley de gravitación universal y ahí tenemos R2 puntos. Pues sustituimos tal cual, ¿no? Sustituimos toda esta expresión aquí, y entonces obtenemos esto. Pero tenemos de este lado la ley de gravitación universal que solamente está en términos del vector unitario R. Quiere decir que esto es 0. Y Gm sobre R cuadrada, pues es esto. ¿Va? Entonces ya tengo dos ecuaciones ahí. Y ya me libré de los vectores. Bueno, pues el área, sabemos de cálculo, ¿verdad? Que el área encerrada por una curva en coordenadas polares se puede escribir de esta manera, ¿no? Como el radio al cuadrado de la función que depende en medio, de la integral del radio al cuadrado de la función que depende del ángulo, pero los cuerpos se están moviendo, entonces el ángulo depende del tiempo. Y entonces simplemente reescribimos el área, pues en términos explícitamente del tiempo, ¿verdad? Una composición por ahí. Pues está bien. ¿Qué onda? Derivo dos veces el área, depende del tiempo, la derivo, ¿no? Segundo parcial de cálculo 2. Entonces encuentro que me da 0. La segunda derivada del área respecto del tiempo da 0. Quiere decir que la derivada es una constante. Pues ahí está. La segunda ley de Kepler. Barre áreas iguales en tiempos iguales. La derivada del área respecto del tiempo es una constante. Y vamos a guardar esta constante. L mayúscula. La guardamos. Ya tenemos la segunda ley de Kepler. Vámonos por la primera. Otra vez, a partir de la ecuación de esta, ¿va? Fíjense que para llegar a esta usamos la segunda ecuación. Vámonos con la primera. Entonces, vamos a ver qué es esto igualado a Gm, ¿va? Entonces, la escribimos en la siguiente lámina, hasta arriba. Ahí está escrita esa ecuación. Primera parte, lo que se puso en azul. Voy a investigar qué es eso que está en azul. Bueno, pues hacemos un cambio de variable, un truco moderno, ¿verdad? Escribimos el radio como el inverso de otra variable, ¿va? Y entonces simplemente reescribimos la segunda de ley de Kepler, que estaba ahí, ¿no? En términos de ese cambio de variable, nada más. Y ya, pues eso es todo. Y la multiplico por R, que es decir, multiplico esto por el inverso de ese. Pues ya lo tengo, ya sé quién es este. Ahora me voy a fijar quién es lo verde. Es R2 puntos. Voy a ver quién es R2 puntos, ¿no? Para poder resolver. A ver, no les platiqué, ¿verdad? Pero esa es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden en R y primer orden en θ, y además la primera derivada de θ está al cuadrado. Bueno, no es difícil imaginarse que no. Así no se puede manejar. Entonces vamos a reescribir esa ecuación, pues mucho más sencilla, y por eso hicimos ese cambio de variable. Bueno, entonces ya sabíamos que R, si está en coordenadas polares, R, pensando en los círculos cerrados que están describiendo los planetas, pues se puede escribir R en términos de θ, que ya lo hicimos en la integral, y θ a su vez es en términos del tiempo.
Ok, entonces vamos a escribir, vamos a poner R apóstrofe o R coma, bueno, R prima, como la derivada del radio respecto de teta. El punto es la derivada respecto del tiempo. Entonces nada más reescribo esa derivada, pero ahora en términos de S, ¿no? S depende del ángulo. Bueno, pues entonces, ¿qué tal si relaciono las dos derivadas? La derivada respecto del tiempo se relaciona respecto del ángulo como el ángulo respecto del tiempo. Bueno, nada más hay que estar haciendo ahí calculitos, cuentas, derivando, y entonces del lado derecho ya tengo la derivada, la segunda derivada de R, ¿verdad? Pero me sigue apareciendo en términos de teta punto, no, todavía tengo que desarrollar un poquito más. Pero ya tenía antes de la flecha, antes de la implicación, ya sé quién es R punto, que es R prima teta punto, que aparece del lado derecho. Bueno, pues nada más hacemos las sustituciones necesarias. Y me queda que R2 puntos, o sea, esto que está aquí, es esto en derivada respecto del ángulo, multiplicado por teta punto, ¿va? Y entonces, simplificamos, aplicamos las reglas correspondientes de la derivada y encontramos esto. Pues ya tenemos lo verde, pues nada más ponemos entonces los dos ingredientes que ya trabajamos, que es lo azul y lo verde, lo ponemos en la ecuación, ahí está, ¿va? Y entonces le escribimos una más bonito, ¿no? Despejamos la segunda derivada de S y entonces esta ecuación es equivalente a esta ecuación. ¿Cuál es la gracia de esta ecuación? Pues que nada más depende de S las derivadas, ¿verdad? Ya. Tienes una ecuación de segundo orden en S y pues que se ve mucho más bonita que la primera porque no hay mezclas de nada. Bueno, pues la resolvemos, ¿no? Y resulta que la solución en términos del ángulo es así, donde este numerito y este numerito dependen de las condiciones iniciales, son constantes, ¿va? Y pues ya, el último paso, ¿no? Así rápido. Reescribimos, ¿no? Ese de donde venía, pues 1 sobre S era R, ¿sales? Pues entonces, ¿no? Invertimos, ¿no? Y entonces nada más escribo esto de manera elegante. ¿Qué es de manera elegante? Dejo 1 más E coseno de teta, que E va a ser la excentricidad. Y el resto lo manipulo con esta expresión que es 1 más E, ¿va? Que ahora sabemos que es el perihelio. Perihelio es la distancia más corta al origen, ¿va? Este va a ser mi radio, que se va a ir moviendo conforme avanza el ángulo. Y entonces esta distancia va a ser el perihelio. El perihelio va a ser exactamente esa constante, ¿sales? Y entonces tengo la elipse en coordenadas polares, es decir, la posición de un planeta alrededor del Sol en este caso, en términos del ángulo, coordenadas polares, en términos de la excentricidad y en términos de el perihelio. Ya está mi dibujito, ¿no? Mío. Y último, nos falta la tercera ley de Kepler, lo de que el cuadrado de los periodos es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio, que para la elipse va a ser ese mi eje mayor, ¿va? Entonces escribimos la segunda ley de Kepler, que diga la primera ley de Kepler, es decir, la elipse en coordenadas polares. Pues hay que deshacer las coordenadas polares, ¿verdad? Sabemos que X es igual a R coseno, es decir, nos vamos a las cartesianas, el radio está así. Pues entonces esto lo metemos ahí y entonces empezamos a hacer operaciones, álgebra, ¿no? Tan. Y factorizamos adecuadamente, completamos cuadrados, ¿no? Ejercicios de cálculo 1. Y llegamos a que eso tiene la forma de una elipse, ¿verdad? Y sabemos cuál es el área encerrada por una elipse, ¿no? En términos del semieje mayor y de la excentricidad. ¿Va? Entonces, elipse, área. Pero ya sabíamos que la derivada del área respecto del tiempo es constante, ¿verdad? Era la segunda ley de Kepler que la mostramos al principio, ¿no? Sabemos que era la constante L. Pues si es constante, para todas las razones que tienen que ver con la derivada, pues el cambio en el área respecto del tiempo. ¿Qué tal si tomamos el área completa recorrida en todo un periodo? Entonces, A sobre T del periodo, pues es L, ¿va? Pues ya tengo T
me falta por ahí A, pero ya tengo aquí A en términos de esta minúscula A, y sabía yo cuál era el perihelio, aquí está el perihelio, por eso ya lo puse. Pues entonces puedo sustituir todo, ya tengo todo. Elevo al cuadrado esta expresión, ¿verdad? Y despejo T, ahí está. Pero yo ya sé quién es A, lo sustituyo, pero ya sé quién es L, ¿no? Pues entonces, no les hago el cuento largo, se hace el álgebra. T cuadrada es esa constante A cúbica, ¿va? Tercera ley de Kepler. Y entonces viene ya lo último. Entonces, ¿cómo fue que Newton tuvo la iluminación? Bueno, no fue casualidad. Resulta que en donde estaba estudiando en la universidad los corren, bueno, literalmente los corren, porque había, según cuenta la historia, peste, ¿no? Entonces Newton regresa a su casa con su familia. Cuando regresa, evidentemente ya no está su mamá, ¿no? Pero está su sobrina, ¿no? Que lo atiende, como eran las costumbres y usos de aquella época, lo atiende, ¿no? Es decir, le cuida la casa para que él siga trabajando. Cuando muere Newton, pues empieza a ver, el trabajo de Newton ya empezaba a ser bastante conocido por lo que implicaba. Y entonces cuenta la historia que la sobrina de Newton fue la que inventó de que es que mi tío se fue al jardín de la casa y ahí había un árbol de manzanas y le cayó una manzana en la cabeza y entonces hizo su trabajo, ¿va? Lo que sí se sabe es que a Newton le gustaba caminar para pensar, ¿no? Y estaba el árbol en el jardín seguramente y la sobrina viendo, ¿no? Y entonces está documentado, ¿no? Hay mucho trabajo, aunque parezca trivial, hay mucho trabajo de historia acerca si realmente Newton pasó esa experiencia o cómo fue que conectó todo lo que ya conocía, ¿va? Bueno, y eso es todo, gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Un comentario? ¿Sí? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Cuál importancia de todos estos? Por favor. Franco, muy agradable siempre tus pláticas. Esto es un poquito como que sale, como tú dijiste, todo va cambiando, ¿no? O sea, y actualmente se está metiendo mucho en la teoría de la relatividad, en donde dicen que lo que nos mantiene en la Tierra es la deformación del espacio y todo eso. ¿Cómo relacionas entonces esta constante con, o sea, no sé, igual estoy preguntando algo demasiado tonto, no sé, ¿no? No, algo muy complejo, yo creo. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo lo podrías, bueno, tú eres experto un poquito más en esta parte, pues ¿cómo puedes relacionarlo? O sea, o sea, ya nos han dicho siempre que lo que nos jala hacia la Tierra es la aceleración, pero por otro lado viene otra teoría y dice, no te está jalando la aceleración, te está empujando algo. De hecho, sí, más que empujarte, sí no te das cuenta, pero estás caminando en esa deformación, ¿no? Sí, claro. Pero entonces ahí, ¿cómo entra esta aceleración? No, es por eso que ya, evidentemente, la mecánica clásica se queda corta, ¿no? Para distancias muy grandes y para distancias muy pequeñas. Seguramente desconozco, así que te puedo ayudar una respuesta así como directa y correcta, pero más bien pensemos que la mecánica clásica, dentro de un rango de parámetros, funciona perfectamente aquí, ¿no? En las orillas es donde existen los problemas, que la mecánica clásica se queda corta, de hecho parece cosas erróneas de lo que se observa, ¿va? Entonces más bien es eso, que la mecánica clásica ahora es un escalón de una mecánica mucho más compleja, ¿no? Pero que para la época, pues todos esos fenómenos que ahora se pueden medir y hasta experimentar, pues para la época no existían ni siquiera, ¿no? No eran observables. Entonces, bueno, ¿cómo hacer la conexión? Que yo te diga exactamente así, no sé. Pero más bien la mecánica clásica sirve en un rango. Fuera de ahí ya, quién sabe. O sea, de alguna manera estamos acostumbrados a que en la historia nos ha mostrado que las teorías se absorben, ¿no? Entonces lo que estás diciendo es que la relatividad no está absorbiendo en muchos aspectos la clásica. No, la está acotando, se la queda, pero la acota. Dice, mira, la mecánica clásica me va a funcionar aquí. Pero cuando trate de estudiar esto, ya no me metas la mecánica clásica porque no te va a servir, ¿no?
más bien es eso, que más bien la relatividad y la mecánica y la parte cuántica observan que la mecánica clásica es un pedacito de algo mucho más grande, ¿va? Entonces funciona para cosas muy... Bueno, ahora los físicos, pues, no es que desdeñen la mecánica clásica, pero pues ya es una teoría muy vista, ¿no? Y la relatividad está mostrando y está demostrando cosas que ni siquiera nuestros sentidos captan, pero los experimentos los señalan. Bueno, pero ahí va a pasar lo mismo que ya has señalado tú en toda tu exposición, ¿no? Al final de cuentas, podríamos tomar la física cuántica y ponerla como punto límite y demostrar que la sí, claro. física clásica funciona, le sirve como sustento y la puedes regresar, claro, con ciertas cuotas. Sí, sí, hay que tener cuidado. De hecho, estas matemáticas pues, son muy clásicas. Bueno, ahora nos parecen clásicas, ¿eh? Dos cosas. Yo había escuchado que Newton tuvo que regresarlo para poder publicar su libro a lo que se daba en ese momento, porque si no, no iba a ser aceptado, le iban a pedir que demostrara lo que hizo, entonces por eso escribió el libro de esa manera. No sé si es cierto, yo lo he escuchado, digo, todavía no me he sentado a buscar eso en la historia. Pero mi pregunta contigo es, ¿qué es lo que tendríamos que provocar en nuestros oyentes para provocarle justamente lo que él hacía? Encontrar sus métodos, desarrollar sus métodos y luego transmitirlos. Porque justamente es su pensamiento director, no lo decía, pero hacía las cosas. Y entonces lo que yo creo que tendríamos que hacer es, cada quien desarrolle su pensamiento, pero siempre sustentado en un formalismo. Ya nos podrán contar lo que quieran, pero siempre esa idea directora en cada una de las cosas. ¿Cómo provocamos eso? Porque justamente fue lo que hacía. Entonces es más como motivacional, bueno, atreverse, ¿no? Luego ya conforme pasa el tiempo, como nos dicen que, es que cada equivocación es un error, es un tache en el examen quizá, o un tiempo perdido porque, todo lo que le dediqué no sirvió de nada. Pues muchas veces es miedo al error, y el miedo al error hace que no hagas las cosas para no equivocarte. Entonces, pues lo que hacían, bueno, yo asumo que lo hacía Newton, y supongo que lo hacen todos aquellos que, pues si dejaron el nombre en la historia fue por algo, es por eso, por atreverse, y que seguramente en el camino, pues hubo cosas en contra, ¿no? Incluyendo dimes y dichos de las personas, pero en particular con su propia cabeza, ¿no? De, me equivoqué. Llegar a la ley no fue de me senté en 3 tardes y me dio. Él corroboró sus cálculos con el movimiento de la luna, ¿no? Todo lo provocaba porque él está muy intrigado en las observaciones sobre la luna. Y al principio no le daban, ¿no? Y entonces corregía, y entonces buscaba, y pues no se cansaba, ¿no? O sea, es muy complicado, pero pues sí, más bien, si alguien quiere como adentrarse o nadar en el mundo de las matemáticas, y como tú dices, si es tu propio pensamiento, pues no importa, siempre y cuando estés dando pasos sobre seguro o puedas decir por qué lo estás diciendo, pues sí, hay que hacerlo, ¿no? No significa que todas las teorías salgan a la luz y entonces cambien el universo, pero eventualmente sí, pero por lo menos tu cabeza o tu universo sí cambiará. Bueno, para agregar, una duda, ¿usted lo que hace es únicamente clásico o también hace cosas relativistas? Muy poco relativista. Yo tengo una duda, tengo entendido que el problema de los 3 cuerpos, matemáticamente hablando de manera clásica, no se puede resolver, no existe solución alguna. Entonces mi duda sería si cuando se ocupan las ecuaciones de campo de Einstein que están en formulación covariante, la información de las ondas de gravedad aporta información como para hacer una mejor aproximación. Es muy pronto todavía, de verdad, hay todo un campo de gente que se está adentrando en esa parte. No se sabe. Está demostrado que con la matemática actual no se puede encontrar una solución explícita dada cualquier condición inicial de 3 cuerpos. Eso abarca la matemática desarrollada por la teoría de la relatividad. No, claro. No, mi pregunta más que nada era en términos de aproximaciones, porque es más o menos como siempre se aborda ese tipo de problemas que no tienen solución explícita. Si aportaba información extra el hecho de las ondas de gravedad. Sobre aproximaciones sí, hay mucho, y ni siquiera te tienes que ir a algo muy complejo, En la mecánica clásica hay muchas aproximaciones.
No, sí, pero mi pregunta les ubica sobre relativistas y... Sí, sí hay, pero es muy nuevo, de verdad todavía es muy nuevo. Lo que hace la mecánica celeste, que es la mecánica, que es la matemática metida en la mecánica clásica, es, por ejemplo, el movimiento de planetas, posicionamiento de satélites que están orbitando. Pero, por ejemplo, para el despegue y para el aterrizaje, ahí ya no, ¿va? Pero hay aproximaciones, que son las que han funcionado hasta hace muy poco, porque hasta hace muy poco realmente se logró dar evidencia de que lo que se decía en la teoría de relatividades de Einstein es que sí va por ahí, sí tenía razón, ¿no? Entonces es muy nuevo el campo y avanza muy lento. Sí, sí, sí. Digo, no es para decepcionar, pero No, sí. desde comprender la teoría de la relatividad es muy lento, o sea, lo que hizo Einstein, él lo entendía, pero en su época nadie, prácticamente nadie, y lo refutaron muchísimo. Sí, sí, sí. Pero sí. Una última pregunta. Bueno, no era una pregunta, más bien era para completar lo que decía sobre este cambio que tenemos de pensamiento. Me hizo recordar mucho lo del pensamiento de la filosofía de Thomas Kuhn, del paradigma, que cada cierto tiempo ocurren nuevas ideas que cambian en nuestra forma de ser, así como Nicolás cambió nuestra perspectiva del sistema del mundo, Newton nos dio fórmulas que podíamos entender. Ahora con la mecánica cuántica y con la relatividad, la verdad es que en el futuro, ¿qué nos espera? No sé. Es una pregunta porque ahorita actualmente existe nueva física, nueva matemática que nos permita conocer nuevos aspectos que antes eran desconocidos, ¿no? Entonces yo creo que esta es una forma de... Son grandes pasos, pero de todas maneras los pasos igual no es de, ay, hoy se publicó, ¿no? Igual lo que hizo Albert seguro se basa en muchos trabajos anteriores y quizá gente antes que decía algo parecido o algo erróneo pero similar y él nada más lo corrige. Vaya, es como una marea, ¿no? Que si vas sobre la ola del mar, llega el momento en que la ola explota y caes en la arena, pero si tienes la fortuna de estar arriba de la ola y ver cuando truena, pero muchos antes naufragaron, pero gracias a ellos pues empezó a formar la ola, ¿no? O sea, digamos que es como el punto final, en este caso lo de Newton, pero digo, tanta habilidades tienen los de Newton como muchos que además seguro en la historia ni pasaron, ¿eh? También hay quienes lograron publicar y entonces su nombre se quedó ahí y hubo muchos que trabajaron y no publicaron, ¿no? O le trabajaron para él, ¿no? Y el que dio el crédito, ¿no? Pasa luego con los asesores, así. Bueno, sí, pero ahora soy así. Ok, le agradecemos a Ali. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes. Así terminamos este trimestre y los...